Muy bien, entonces ahora es momento de ponernos a programar. Lo primero que voy a hacer es crear una clase base que va a ser nuestro punto de partida, ¿no? Nuestro Pocket Devcode. Muy bien, y voy a crear una función main de la forma como ya lo hemos estado viendo durante el curso. Muy bien. Veamos, estamos bien. Muy bien. Una de las primeras cosas que vamos a necesitar es también voy a crear una clase que represente a nuestro Pokémon. Entonces aquí vamos a crear una clase de nombre Pokémon y vamos a definir algunas propiedades. La primera de ellas va a ser el nombre. Voy a tratar de escribir todo en español. Y luego vamos a agregar es una propiedad que siempre hay, es el HP, que nos va a permitir contar los puntos de energía de nuestro Pokémon. Vamos a agregar otra propiedad que nos permita ir midiendo el ataque de este Pokémon. Y finalmente también una propiedad que nos permita saber cuál es la defensa, ¿no? Y finalmente vamos a colocar una lista de ataques que va a ser finalmente un arreglo de objetos de tipo ataque. Vamos a crear esta clase a continuación. Esta clase va a ser una clase sencilla, por lo tanto vamos a también proveerle de un nombre y de una cantidad de poder, ¿no? A este ataque. Que va a ser un empleo. Muy bien. Ahora es posible que necesitemos sacar un determinado ataque, ¿no? De la lista de ataques que va a tener nuestro Pokémon. Entonces vamos a generarle una función que nos permita acceder a esa propiedad. Entonces aquí hay que enviarle, puede ser un ID, puede ser quizás la posición, ¿no? El orden del ataque. Entonces vamos a colocar, vamos a poner el nombre de orden, ¿no? Que será de tipo entero. Y a continuación vamos a colocar una expresión if, ¿no? Entonces vamos primero a validar que la orden como tal no sobrepase los límites de la cantidad de elementos que tenga la lista de ataques, ¿no? Y si no la pasa, de la lista de ataques, vamos a obtener la orden correspondiente, ¿no? Que se haya seleccionado. Y en todo caso, si hubiese alguna otra situación, ¿no? Haremos que nos traiga por defecto el primero. Muy bien. Entonces hasta aquí tenemos la clase de Pokémon y la clase de ataque. Ahora vamos a volver a nuestra clase PokéDevCode. Lo primero que voy a necesitar aquí es crear un enumerador que va a contener va a permitirme listar todos los Pokémon que quiero usar en este juego. Entonces, para esto definiremos un enum class Pokémones y vamos a agregarle una propiedad que nos va a servir de ID. Muy bien. Entonces a continuación vamos a agregar cada una de las constantes con su correspondiente ID.
Muy bien. Cuando inicie nuestro juego, lo primero que necesitamos es hacer que el jugador seleccione un Pokémon. Por lo tanto, lo primero que haré es mostrarle un mensaje solicitándole que elija un Pokémon. Y lo que tengo que hacer a continuación es presentarle la lista de Pokémon. Entonces vamos a usar un for en este caso. En este caso, como necesito colocar algunas opciones, ¿no? Además de los nombres, vamos a jugar con el índice de nuestro enumerador. Vamos a poner una variable index que nos va a permitir trabajar con el índice. Vamos a agregar la palabra in para indicarle que busque estos elementos dentro del conjunto de valores que están dentro del enum class. Y le diremos también que trabajemos con el índice. Muy bien, estando aquí, entonces vamos a imprimir cada uno de los Pokémones que tenemos listados. Haremos uso de las plantillas de cadena de texto para poder mostrar el número de identificador, o la opción, mejor dicho, junto con el nombre del Pokémon. Muy bien. Hasta ahí vamos a correr y ver qué es lo que nos aparece en la consola. Muy bien, entonces vemos que consola ya nos da la lista de los Pokémon que vamos a poder elegir. Muy bien, lo que tenemos que hacer a continuación es leer la opción que el usuario seleccione. Para eso vamos a generar una primer objeto de la clase scanner que corresponde a Java útil. Y como parámetro vamos a enviarle la clase system seguido de la propiedad. En este caso, cuando al ser in una palabra reservada dentro de Kotlin, cuando la usa Java, es importante usar las comillas, ¿no? Estas comillas que van hacia atrás. Y finalmente tenemos que leer el valor o la opción que sea seleccionado, ¿no? Para eso hacemos uso del objeto scanner que habíamos instanciado hace un momento y leeremos el entero que en este momento el usuario ingrese. Muy bien. En este punto, lo que vamos a necesitar hacer es generar un Pokémon. Entonces, lo que haremos primero es generar una función que nos permita hacerlo. Entonces, vamos a crear una función que sea generar Pokémon y cuyo parámetro va a ser la opción que hayamos seleccionado. Muy bien. Y vamos a esperar que en este caso nos retorne el Pokémon seleccionado, ¿no? Vamos a crear la función. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a borrar esta parte aquí y vamos a usar la expresión when como expresión, a la cual le vamos a enviar la opción. Y a continuación vamos a jugar con nuestros enumeradores para listar cada uno de los Pokémon, ¿no? Vamos a colocarle la energía, los valores de ataque, de defensa. Y en este caso vamos a generar también un arreglo, ¿no?, del ataque, que hayamos, los objetos de ataque.
en este caso vamos a, si mal no recuerdo el nombre, en uno de los ataques de profesor el látigo cepa. Podría escribirlo en inglés en todo caso, mejor. Me siento un poco más cómodo en ese sentido. My whip. Con su correspondiente valor de poder. Y agregaremos un segundo ataque. Con su correspondiente valor de poder. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es repetir la misma operación por cada uno de los Pokémon. Charmander, Squirtle y Pikachu. Muy bien, vamos a cambiar los nombres también aquí. Charmander, Squirtle y Pikachu. Muy bien, sus stats, sus valores van a ser diferentes, obviamente. Para Charmander vamos a tener un poco menos de energía, más ataque, y ligeramente menos defensa. Squirtle también. Y 65. Muy bien, y finalmente Pikachu. Vamos a ver. 55, 40. Vamos a cambiar los ataques aquí. Y vamos a seguir. Segundo ataque. Muy bien, ahora vamos a agregar los ataques de Squirtle. Hacemos un tackle y de pistola de agua. Y finalmente, para nuestro último Pokémon, nuestro Impactrueno. Y ataque rápido. Muy bien. Sin embargo, aquí, por ejemplo, nuestro buen sigue dando error. Y es porque nos falta agregarle una opción else. Entonces aquí vamos a jugar un poco y vamos a agregar un Pokémon adicional que sea por defecto. Para aquellos que son fanáticos de Pokémon, se acordarán de este nombre, el signo. Le pondremos sus correspondientes valores. Y sus ataques. Bueno, en este caso vamos a colocarle 2. De pago. Y un segundo ataque más. Muy bien. Muy bien. Entonces, hasta aquí ya tenemos nuestra función para generar nuestros Pokémon. Muy bien. Aquí tenemos, había cometido un error. Ok, pues solamente te voy a enviar el parámetro. Y muy bien, con esto deberíamos ya tener nuestro Pokémon generado. Entonces vamos en este punto a imprimir un poco el Pokémon tal cual. Vamos a colocar el nombre, para pintar el nombre y saber qué es lo que, si es que hasta ahora nos funciona bien el ejercicio. Entonces vamos a elegir el Pokémon. Muy bien, y hemos elegido Squirtle. Muy bien. Ahora es posible que querramos mostrar las estadísticas de nuestro Pokémon. Entonces
Voy a generar una función adicional que nos sirva para mostrar los datos, ¿no?, del Pokémon. Vamos a crear una función llamada mostrar datos y como parámetro le enviaremos el objeto Pokémon. Muy bien. En nuestra implementación va a ser sencilla, va a ser imprimir en pantalla con un mensaje amistoso que diga has elegido a. Usaremos nuestra plantilla de cadena de texto o string template Pokémon y entremos el nombre, perdón, y a continuación vamos a empezar a pintar sus datos. Primero necesitamos ver su energía. Muy bien. De ahí vamos a dar su cantidad de ataque, ¿no?, cuánto ataque tiene. Y finalmente el valor de defensa que tiene este Pokémon. Muy bien, y por si acaso dejaremos un espacio al final, ¿no?, por si acaso. Entonces vamos a ver si es que cuál es el resultado de lo que venimos trabajando hasta el momento. Muy bien, vamos a seleccionar otro Pokémon en esta ocasión. Muy bien, y nos muestra los valores de este Pokémon. Excelente. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, ¿cómo vamos a enfrentar a nuestro Pokémon con Pokémon que controla en este caso el ordenador? Necesitamos seleccionar uno al azar. Entonces para ello vamos a generar un objeto de la clase random que está en JavaUtil y generaremos un número al azar que esté comprendido dentro de los valores dentro de la cantidad de Pokémon que tenemos. En este caso es de 1 hasta 4. Muy bien, y en este caso vamos a generar una variable que se llame Pokémon salvaje, igual de tipo Pokémon, e invocaremos a la función que generamos hace un momento para generar nuestro Pokémon, de acuerdo al número al azar que hayamos elegido, que se haya generado en este punto. Y pintaremos un mensaje bastante amistoso. Usaremos aquí las plantillas de cadena de texto. Pintaremos el nombre. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a probarlo. Seleccionamos un Pokémon, en este caso Charmander, y vamos a hacerlo enfrentar contra un Bulbasaur. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, lo que tenemos ya es que trabajar en cuál es la secuencia de la batalla como tal. Entonces, para esto vamos a usar una secuencia de repetición, ¿no? Está conformada por un do while. Todo este bloque se tiene que ir repitiendo en tanto la vida de nuestro Pokémon sea mayor a 0 y la vida del Pokémon salvaje sea mayor a 0 también. Muy bien. Ahora, lo primero que debemos hacer siempre es tener presente la energía que tiene cada uno de nuestros Pokémon. Primero va a ser de nuestro Pokémon.
y luego a continuación del Pokémon salvaje que hemos generado. Muy bien, entonces primero vamos a mostrar la energía de ambos Pokémon. A continuación lo que tenemos que hacer es darle la opción al usuario para que pueda seleccionar el ataque que se va a lanzar en ese momento. Para eso primero mostraremos un mensaje que diga elige un ataque. Muy bien, y lo que vamos a hacer aquí en este punto, volveremos a usar un for para poder obtener el índice y también el ataque que estén disponibles dentro de la lista de ataques de nuestro Pokémon. Y pintaremos cada uno de ellos. Primero pintaremos el índice. Seguido del nombre del ataque. Muy bien. Entonces vamos a ver hasta ese momento cómo va funcionando nuestra aplicación en la consola. Muy bien, vamos a seleccionar el Pokémon. En este caso tenemos un problema porque no hemos dado lugar a una secuencia que nos permita detener el bucle. Pero por lo pronto ya vemos que se van listando los ataques, ¿no? Entonces lo que debemos hacer a continuación es leer lo que el usuario vaya a seleccionar. Y para ello vamos a hacer uso del objeto escáner que habíamos instanciado inicialmente. Y leeremos el valor entero que el usuario vaya a ingresar. Entonces, a continuación lo que necesitamos hacer es procesar el ataque. Para ello nos vamos a ayudar de una función que vamos a crear y que nos va a permitir determinar si es que es necesario o no cortar con la secuencia de repetición. Entonces, vamos a crear una función que se llama procesar ataque. Enviaremos primero como primer parámetro nuestro Pokémon, como segundo el Pokémon salvaje, y como tercer parámetro el ataque que se haya seleccionado. Y esperamos que si el valor que nos retorna es un valor verdadero, un true, y simplemente corte con la secuencia de repetición. Muy bien, nos vamos a generar esta función. Es un Pokémon, un salvaje, de tipo entero, ¿no? Y esperamos un tipo booleano. Quizás para hacerlo un poco más genérico vamos a poner Pokémon atacante y Pokémon defensor, porque luego lo vamos a usar en el caso inverso. Entonces, en este caso lo primero que necesitamos es obtener el ataque de acuerdo a lo que el usuario haya seleccionado. Entonces vamos a definir una variable de tipo ataque y la vamos a obtener del Pokémon atacante. Obtener ataque y enviaremos el parámetro ataque seleccionado. Estamos recibiendo aquí. Entonces vamos a pintar un primer mensaje en este punto que nos permita identificar qué ataque está usando nuestro Pokémon. Y acá pintaremos el nombre del ataque. Muy bien. Para que nos muestre hasta ese punto. A continuación necesitamos calcular el daño. Entonces vamos a generar una variable que sea el valor de daño.
y vamos a llamar a una función, nos vamos a ayudar a una función que sea calcular daño, donde enviaremos algunos valores del Pokémon atacante. Primero el valor de ataque, el valor de la defensa y el ataque seleccionado. Muy bien, vamos a generar esta función. En este caso vamos a esperar que nos retorne un valor entero, ¿no? Que va a ser, esperamos que sea el valor que vamos a descontar de la energía de nuestro Pokémon. Muy bien. Entonces aquí vamos a usar una expresión en lugar de un cuerpo, de un bloque, ¿no? Entonces aquí va a ser una operación. Aquí, bueno, he consultado un poco las páginas especializadas en este juego. Entonces, lo que indican es que para calcular el daño hay que seguir una fórmula similar a esta. En realidad esta fórmula es súper arbitraria, o sea, no se alarme si es que no la entiende. Aquí, para que sea un poco más legible, vamos a poner un valor ataque, valor defensa, y que este se quede como ataque. Muy bien. Entonces, nuestra función calcular daño, ¿no?, va a sacar el resultado a raíz de esta operación. Entonces, volviendo al cálculo del daño, vamos a imprimir un mensaje que nos indique que el Pokémon defensor está recibiendo el monto de valor de daño que hemos calculado. Y lo que tenemos que hacer es ahora restarle la energía a nuestro Pokémon defensor. Y vamos a evaluar en este punto. Si por O B el Pokémon defensor se queda con una vida quizás igual o inferior a 0, vamos a pintar los siguientes mensajes. Primero, que el Pokémon defensor se agotó. Y finalmente que nuestro Pokémon atacante ganó la batalla. Y aparte de ello, retornaremos, como esperamos que esta función nos retorne true, si es que alguno de nuestros Pokémon se agotó. Entonces vamos a retornar un true aquí. Y si no, en todo caso, que nos retorne un false y vamos a continuar vamos a continuar jugando. Muy bien. Ahora aquí hemos trabajado con el ataque de nuestro Pokémon. Ahora necesitamos que el Pokémon que hemos generado, ¿no?, el Pokémon salvaje,
nos retorne el ataque. Entonces, para esto vamos a generar también un valor aleatorio. Igual, que nos retorne un valor comprendido entre 1 y la cantidad de ataques que tenga el Pokémon salvaje. Muy bien. Entonces, vamos a repetir la misma operación de su momento y procesar el ataque. Esta vez vamos a enviar como Pokémon atacante al Pokémon salvaje, como Pokémon defensor a nuestro Pokémon y como ataque el ataque aleatorio, ¿no? Muy bien. Y lo mismo, si por OB alguno de los Pokémon se agotara, acordamos con la secuencia de repetición, con este bucle, y si no, mostraremos un mensaje que nos indica lo contrario, ¿no? O sea, los dos siguen de pie. Y vamos a continuar con la lucha. Muy bien. Entonces, con todo esto, vamos a ver si es que nuestro juego realmente funciona. Muy bien, vamos a primero a seleccionar un Pokémon. Okay. En la consola se nos muestra que hemos elegido Pikachu, nos muestra las estadísticas, nos menciona, bueno, un Bulbasaur esta vez, un Bulbasaur salvaje ha aparecido, y es momento de elegir el ataque que vamos a usar, ¿no? Vamos a ir escogiendo algunos valores de forma aleatoria, ¿no? Muy bien, en este caso están pintándose todos los mensajes que hemos hecho, nos indica la cantidad de daño que se ha recibido, ¿no? Igual, nuestro Pokémon salvaje también ha seleccionado un ataque y finalmente se ha recibido una cierta cantidad de daño. Entonces vemos cómo el daño va incrementándose, ¿no? Entonces vamos a repetir esto hasta que uno de los... parece que esta vez sacaron la mugre. En este caso el Pokémon salvaje de quien ganó la batalla. Entonces de este modo hemos construido un ejemplo que de alguna manera nos ha permitido repasar los conceptos que hemos estado revisando hasta el momento.